Hablemos sobre la dopamina. Es uno de los muchos neurotransmisores que usan las neuronas para comunicarse entre ellas. Es frecuentemente considerada como la causante de sensaciones placenteras y la relajación. Algunos la llaman el químico del querer y el deseo. Es por eso que el sexo y el chocolate son tan placenteros. La dopamina es una sustancia química producida por el cerebro cuando nos sentimos recompensados o placenteros. También se libera cuando comemos algo delicioso, consumimos drogas, hacemos ejercicio, apostamos y ahora las redes sociales. Es una sustancia que no solo la produce el ser humano, sino también puede ser producida en laboratorios. En términos generales, cuando experimentamos una sensación positiva y se libera dopamina en las vías del centro de recompensa, nuestro cerebro toma nota de ¿qué desencadenó la sensación? ¿Fue una sustancia, un comportamiento, un tipo de comida? También busca cualquier señal en su entorno que pueda ayudarlo a encontrarlo nuevamente. ¿Lo experimentaste de noche? ¿Qué más estabas haciendo? ¿Estuviste con alguna persona? Cuando estamos expuestos a esas señales ambientales, comenzaremos a sentir el impulso de buscar ese mismo placer. Esta sensación puede ser increíblemente poderosa, creando un deseo difícil de controlar, y eso es a lo que se le llama adicción. Según el Centro de Adicción de Estados Unidos, existe evidencia de que las personas han usado sustancias químicas psicoadictivas durante miles de años en lo que se registra de la historia. Se dice que los griegos emplearon el opio con fines médicos y espirituales desde el año 10.000 a.C. También ha habido afirmaciones de que Egipto consumió vino hasta el punto de intoxicación alrededor del año 5000 a.C. y evidencias plantean el consumo de marihuana, que se remonta a decenas de miles de años en Europa y Taiwán, registrando que estas sustancias se han utilizado ampliamente a lo largo de la historia. En un ensayo del 2007 para Diálogo de la Clínica de Neurociencias, Mark Anthony Kroc cita una serie de ejemplos históricos de cómo las personas han usado sustancias para alterar su estado de ánimo y su mente. Por ejemplo, según la tradición, los sacerdotes etíopes comenzaron a tostar y hervir granos de café para mantenerse despiertos durante largos periodos de oración, luego de que un pastor observara cómo sus cabras se divertían después de comer plantas de café. También se dice que, desde hace al menos 4000 años, los ritos religiosos de Asia Central han utilizado el hongo alucinógeno Amanita muscaria. Incluso la Odisea de Homero alude a una poción que muchos eruditos griegos creían que se deriva del opio, debido a sus efectos calmantes y eufóricos. Los neofanes, también conocidos como flores de loto azul, eran devorados en el antiguo Egipto durante las festividades religiosas. En el mundo islámico, tanto el hachís como el café eran muy utilizados, migrando rápidamente a Europa y el Nuevo Mundo. Por otro lado, en la década de 1600, fumar se castigaba con la decapitación en el Imperio Otomano, y con corte de los labios en Rusia, mientras que cualquiera que fumaba hachís en el Egipto del siglo XIV se enfrentaría a que le sacaran los dientes. En la Edad Media, los alcohólicos a menudo eran percibidos como hombres y mujeres de bajo carácter, y en algunos casos eran encarcelados, torturados y ejecutados por estar poseídos por los demonios. Mientras que alrededor de 1864, Estados Unidos comenzó a ver un aumento drástico en el número de personas adictas a la morfina, que se distribuyó generosamente a los soldados heridos durante la Guerra Civil. Así lo menciona Horace B. Day en su publicación de 1868 The Opium Habit, estimando que entre 80.000 a 100.000 estadounidenses eran adictos al opio. Con cada década que pasa, más y más sustancias se siguen introduciendo al mundo de la adicción. Sin embargo, todo ser humano es adicto a algo, ya sea a sustancias ilícitas, dulces, comida, nicotina, música o hasta juegos de azar. Sin embargo, tanto las redes sociales como los teléfonos inteligentes también nos hacen liberar dopamina. La vibración y el timbre de nuestro dispositivo electrónico nos hace producir dopamina, haciéndonos dejar de prestar atención a la carretera mientras manejamos para leer esa notificación. Todos odiamos los correos electrónicos, pero sí que adoramos el ding del teléfono cuando llega uno. En algún momento todos nos hemos sentido un poco deprimidos o tristes, por lo que enviamos un mensaje de texto a 15 amigos, un hola, con la esperanza de que alguien algún rato nos responda, ya que se siente maravilloso. Esa es la acción de la dopamina. Actualmente vivimos en una época en la que el acceso a las redes sociales y a los dispositivos electrónicos es prácticamente ilimitado. Hay edades legales para beber, apostar y fumar,
Sin embargo, no hay restricciones de edad en las redes sociales ni en los dispositivos electrónicos, los cuales también son artefactos que liberan dopamina, lo cual prácticamente es lo mismo que permitir el consumo de alcohol a cualquier edad simplemente porque la vida es demasiado difícil. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que las personas no están aprendiendo los procesos y habilidades de comunicarse con otra persona frente a frente. Usan las redes sociales y sus teléfonos cuando están sufriendo o bajo estrés. Su autoestima a veces se ve desenvuelta en las cantidades de me gusta o compartir que obtienen en la última foto que subieron en las redes sociales, verificando con obsesión cuántos me gusta tiene su publicación, incluso al punto de caer en depresión cuando no se recibe nada. Cuando las personas salen con amigos y familiares en estos días, se sientan uno al lado del otro y con teléfonos en mano a leer Facebook o TikTok, en lugar de interactuar, perjudicando la capacidad de relacionarse entre sí, lo que hace que las personas tengan problemas al tratar de crear conexiones profundas con amigos o familiares. Esto también se conoce como adicción. Cuando tomamos personas que son inseguras, sin culpa propia, les sumamos que luchan para sobrellevar y lidiar con el estrés, y encima lo único que tienen son amigos superficiales, solo queda una persona sola, sin nadie en quien confiar o poder apoyarse en momentos de depresión. El usar sustancias ilícitas disminuye la capacidad del cuerpo de crear dopamina naturalmente, provocando dependencias. Pero la adicción tiene muchas caras y otras formas de variables que son legales y también pueden llevar al ser humano a la dependencia de estas. Al momento de este video, hemos observado los resultados de esto, incluyendo un aumento en los casos de depresión, muerte por suicidio y sobredosis. Y como dice la gran frase, todo en exceso es peligroso. Muchas gracias.